Bueno, chicos, vamos a meternos con el tema de biogeografía. Ya nos vamos a meter luego con el de aguas. Por centrarnos un poquito, suelos no tocamos. Nos vamos a centrar en las plantas por aclararos alguna de las situaciones que os podéis encontrar, ¿vale? Como venimos haciendo, nos cogemos la página del Atlas Nacional que está en el Instituto Geográfico Nacional, ya que de ahí probablemente cojan mapas y demás, y como bueno ya hicieron referencia a ello, seguimos utilizándolas, ¿de acuerdo? Están más actualizadas, quizás son un poquito más complejas, esperemos que simplifiquen un poquito más, ¿vale? Pero bueno, de inicio seguimos tocándolas. Este es un mapa que hemos visto, porque lo pusieron como modelo en el modelo de examen de selectividad de geografía para este año, para que viéramos más o menos qué es lo que iban a pedir. Y como veis, bueno, se trata de las regiones biogeográficas, la región eurosiberiana y la mediterránea. La eurosiberiana que viene desde los Pirineos de Gerona, además desde aquí. Gerona prácticamente es toda mediterránea, vaya, y sube por los Pirineos, Cordillera Cantábrica y baja prácticamente hasta aquí, hasta un poquito más abajo de Porto. De acuerdo, en Portugal, toda esta zona es la zona eurosiberiana y el resto la región mediterránea. ¿De acuerdo? Es una cuestión de temperaturas, precipitación, no hay mucho más, ¿vale? Es simplemente una caracterización. Eh, ¿Qué es lo que os van a pedir? Lo primero, las provincias, con lo cual no hace falta incidir en el tema. Pues, un punto o dos puntos es probable que caigan de preguntas de provincias y como es una absoluta estupidez perder hasta 2 puntos por una cosa así, pues bueno, sería para asesinar a alguien, ¿vale? Así que por favor repasadlas, ¿de acuerdo? Porque os asegura una buena puntuación. Lo siguiente que os van a decir es que toquéis, que digáis dónde se encuentra, qué provincias ocupa o lo que sea tal. Lo siguiente es qué vegetación adscrita a esa zona. Bien, eh, os colgué en la página del instituto, está un mapa con una distribución de especies vegetales, pero si no, dentro de lo que es el propio atlas, si pasamos hacia adelante, veremos que, bueno, regiones fitoclimáticas, la relación de la vegetación y el clima, ¿de acuerdo? Con sus taxones y demás, pero bueno. Las formaciones vegetales potenciales, según el clima, precipitación, temperatura, etcétera, qué es lo que se puede dar. Y bueno, pues esto es un poquito. Estos mapas son un poco difíciles de ver, nos los van a poner, serán un poquito más claros, ¿vale? Si nos vamos un poquito hacia adelante, aquí sí, lo mismo, la vegetación que hay, ¿de acuerdo? Y los pisos, ¿vale? Los pisos bioclimáticos, que esto es la otra práctica que vamos a tocar. ¿De acuerdo? Si nos acercamos aquí, pues podemos ver los tipos de especies y si os dicen una determinada región, por ejemplo, la leonesa que os señalaba más o menos por aquí, pues bueno, pues cogéis la vegetación que hay, ¿de acuerdo? Y la podemos referenciar un poco. Bueno, esta zona, aparte del matorral que se extiende que es este marrón clarito, que se extiende por todos lados y después un color crema, ¿vale? Que tenéis por aquí, que es el encinar, ¿de acuerdo? Pues el encinar y el matorral es prácticamente lo que ocupa buena parte de la España mediterránea, ¿de acuerdo? Eh, y después hay unas manchitas, ¿de acuerdo? Un poquito más pálidas que están por aquí, que están aquí, como podéis ver, que eso ya es el alcornoque, ¿de acuerdo? Que es también de la familia, es una quercetácea, ¿de acuerdo? Aquí al lado tenéis varios tipos para que veáis el quejigo, el rebollo, el roble peloso, el alcornoque, la encina, son quercetáceas, ¿de acuerdo? Son robles, encinas, todos dan bellotas, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Todos, absolutamente todos esos dan bellotas, ¿de acuerdo? Desde la coscoja, que es, pues eso, es una cacetácea muy pequeñita, no crece mucho, ¿vale? Desde las coscojas
hasta la encina, el roble pirenaico, etcétera. Todo eso son lo que se llaman quercetáceas, ¿vale? De quercus, que es la palabra que los denomina. Bueno, si seguimos obviamente observando, pues simplemente, digamos, podéis ir haciendo una referencia. En el libro os salían la distribución por especies, ¿vale? Os van a preguntar obviamente el alcornoque, el roble, el haya y la encina, pero yo creo que ni la encina. Bueno, el haya, que quizá es con el roble, que es quizá lo que más va a destacar, pues bueno, los conocéis. Aparte de que se adaptan más o menos bien a los suelos ácidos, pero que también se adapta a los suelos básicos, o sea, a los suelos calizos, los básicos, ¿de acuerdo? Las cacetáceas en general, como el alcornoque, se dan en suelos ácidos, aquí. En la encina se da todo, ¿vale? Es un todoterreno. Pero si os acordáis del alcornoque, necesita temperaturas algo más templadas, pero más lluvia, estaba por esta zona. ¿De acuerdo? Que es donde aparecen esas manchas más o menos claras, ¿de acuerdo? Y de un color crema un poquito más oscuro que el de la encina. Y bueno, pues y aquí abajo, ¿vale? Que es la otra gran mancha de Alcornoque, ¿de acuerdo? Y aquí, en Aracena, todo el límite de Huelva con Extremadura. Entonces, pues bueno, eso ya os indica que es cómo es ese suelo, ¿de acuerdo? ¿Qué os dice en el Haya? Pues bueno, ya sabéis que se encuentra dispuesta en esta zona, aunque más abajo también la vais a encontrar, por ejemplo aquí, en el norte del sistema ibérico, e incluso el último de los Sabinares, que está más alto, se encuentra unos puntos en lo que es el maestrazgo castellonense, aquí, ¿de acuerdo? Los puntitos aquí. Y se encuentra también aquí en lo que es el sistema central madrileño, ¿vale? En las zonas de sombra. Después veremos por qué se da en un sitio, se da en la fachada norte y no en la fachada sur, etcétera. Todo eso lo veremos porque obviamente las características de cada especie pues influyen en ello. Pero bueno, os aprendéis más o menos por dónde, qué características, os acordáis que había un cuadro y que ese cuadro venía un poquito catalogado, dónde se da, cómo es el suelo, qué temperatura y precipitación necesita y para qué se utiliza. Pues bien, esas son las preguntas que os van a hacer. El haya es para madera, obviamente. Madera es una madera dura, es una madera que permite un buen trabajo, ¿de acuerdo? No así tanto el roble. Y bueno, pues en el libro aparece, perdón, en el esquema aparecía muy claramente especificado, ¿vale? Para que vosotros lo miréis, miradlo, que es una cosa muy breve, no es tampoco gran cosa y después le ponéis un poquito de vuestra cosecha para alargar, ¿vale? No os van a preguntar dónde se da el boj, ni cosas así para que os salgáis un poco de contexto y os perdáis, ¿de acuerdo? Es simplemente, pues eso, que os acerquéis un poco a las especies que hay. Después de esto, lo más interesante son los pisos bioclimáticos, ¿de acuerdo? En este caso tenemos aquí el Teide. Esto aparece ligeramente explicado en el Atlas, o sea, os aparece esta gráfica con un pequeño comentario, ¿de acuerdo? Que es interesante. Es importante que conozcáis un poco la disposición y sobre todo tener en cuenta lo que es el norte y el sur y de dónde vienen los alisios en Canarias para saber qué tipo de vegetación hay aquí y cuál no hay. Esto señala que aquí está el mar de nubes, ¿de acuerdo? Y eso te dice que aquí, obviamente, hay una situación diferente aquí. Aquí se aposentan las nubes que van ascendiendo por el Teide, ¿de acuerdo? Que vienen del este, ¿vale? Pero vienen por el Atlántico y obviamente aquí dejan más precipitaciones que aquí. Y eso se tiene que notar en los tipos, especies que van a crecer aquí y los que crecen aquí. Eso es la característica general. El norte es más lluvioso que el sur. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, en la parte alta, estamos hablando a partir de los 2.500 metros y los 3.000 metros, ya lo que nos vamos a encontrar
prácticamente en las dos fachadas, en la norte y en la sur, es el matorral de cumbre. ¿Por qué? Pues porque es un volcán, lo que nos vamos a encontrar son coladas, ¿vale? De basaltos ricas en nitrógeno, pero a una altitud que lo que permite es el crecimiento de un matorral muy bajo, ¿de acuerdo? No hay mucho más. ¿Vale? La típica vegetación ripícola que se da en las partes altas de las montañas, ¿vale? Que salen entre las piedras. Un poquito en la fachada norte, más arriba, ¿de acuerdo? Nos aparecen los pinares, esos pinares que aguantan bien el fuego. En la fachada sur, en cambio, están más abajo. ¿Por qué en la fachada norte más alto y en la fachada sur más abajo? ¿Por qué? Venga, eso lo hemos visto. Porque aquí crecen hacia más arriba, ¿vale? También están buscando, ¿qué están buscando? ¿Qué es lo que necesitan? Eso es lo que quiero que vayáis buscando, ¿de acuerdo? Esto, obviamente, señala, es muy pequeña la diferencia, ¿de acuerdo? Pero se encuentra un poquito más arriba, o sea, los pinares suben un poquito más arriba. Hay más humedad y tiran más arriba, ¿de acuerdo? Si pasamos a, bueno, esto es La Palma, la isla de La Palma, ¿de acuerdo? Y nos encontraríamos, pues bueno, más o menos lo mismo. Aquí el Fayal Brezal, ¿de acuerdo? Aquí hay acumulación de aguas y demás, pero bueno, no nos vamos a meter por ahí. Vámonos a lo que es más típico. Este es el Puigmayó, que es la cumbre de las Baleares, ¿de acuerdo? A los 1500 metros de altura. No es una grandísima altitud, pero bueno, pues, digamos que está más abierto está en fachada este y fachada oeste, porque es como está dispuesto, y bueno, le afectan sobre todo en la fachada oeste, que es la que pega a la península, ¿vale? Las lluvias que se producen por la borrasca del Golfo de León y demás, y eso se deja notar obviamente en la vegetación. Entonces las encinas suben más arriba, ¿vale? Y aquí en el este no, de acuerdo, cae menos. El que aguanta bien la encina, pues hombre, si llueve más, mejor. Aquí nos vamos a Sierra Nevada, nos aparece la fachada norte, que es mucho más fría y hay menos precipitación, y en la fachada sur es por donde entran las precipitaciones generalmente y es más cálida, lo cual, ¿qué nos va a decir? Pues que obviamente al ser más cálida hay especies que aquí no tienen por qué aparecer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay especies que aguantan mucho mejor el frío y la zona umbría en la zona norte, que después en la zona sur, ante la incidencia del sol, tienden a desaparecer o se sitúan más altas, ¿vale? Entonces, pues bueno, como veis, nos vamos a encontrar en la zona baja de encinar, ¿vale? Es un poco más seco, necesita temperaturas más cálidas, se acopla mejor al fondo de los valles. Por encima, ¿vale? Los quejigos y melojos, que es el roble, ¿de acuerdo? Además, un roble como el de los Pirineos, ¿vale? Todos estos necesitan un poco más de fresco, no están más abajo, necesitan un poco más de altura y un poquito más de precipitación, pero no aguantan bien el frío, como los pinos. Ya estamos en las coníferas, que obviamente se pueden situar hasta prácticamente los 2500 metros. Por encima de ahí ya nos vamos a tener árboles, ¿vale? Salvo los Pirineos, el rododendro y alguna cosa de estas. Lo demás ya va a empezar lo que es el matorral, ¿vale? De montaña y los pastizales de arriba, por encima de los 3000 metros. ¿De acuerdo? No hay mucho más que explicar, simplemente que vayáis señalando lo que hay y el por qué, pues obviamente necesita más frío, necesita más agua. Eso venían las características generales, el cuadro, ¿vale? Revisadlo. Aquí nos encontramos con Grazalema. Bueno, el norte de Grazalema y el sur. El sur mucho más cálido, como veis, fundamentalmente lo que tiene son encinas. ¿Por qué? Porque da el solamen todo el día.
y obviamente hay pocos árboles que sean capaces de aguantar ese solazo. La encina lo hay, pero en el norte, que está a la umbría y que es más húmedo, ¿de acuerdo? Ahí sí que nos encontramos que aparece el pinsapo, ¿vale? Hasta prácticamente la cumbre, como veis, y por debajo obviamente se va a mezclar la encina con el roble, con el quejigo, el roble andaluz, que necesita umbrías, es más húmedo, se sienta en los fondos de los valles, en la sombra de los valles sombríos que dan a la fachada trasera, a la fachada norte, generalmente de las montañas. En esa zona es donde se asienta, ¿de acuerdo? Y se combina con la encina, que también se hace a todo, ¿vale? Pero en este caso la encina queda reducida en su expansión hacia el norte, porque obviamente hay otras especies que están mejor situadas, que están en su sitio, en su umbral más positivo para su desarrollo, y que por lo tanto expulsan al resto de especies fuera. ¿De acuerdo? La Sierra de Madrona, en Ciudad Real no nos vamos a meter en ella. El sistema central pues es la misma historia prácticamente, ¿de acuerdo? Destacar que la fachada norte, que es más fría, que es esta, choca con la sur. Aquí nos vamos a encontrar eh, hayas, mientras que en la fachada sur no, porque pega el solazo, ¿de acuerdo? Pega más, por lo tanto, al ser más cálido, el haya tiende a subir más, pero aunque suba, obviamente esta zona es más seca que esta. Aquí tenemos Castellón, ¿vale? 3/4 de lo mismo. Vamos a ver, en Salamanca, Peña de Francia. Si vemos la fachada sur, como veis, los encinares, ¿vale? Y los alcornoques. Estamos en esa gran mancha que llegaba hasta Salamanca, ¿vale? En la fachada sur, ¿de acuerdo? Encinar y alcornocal, ¿de acuerdo? El roble en la zona más baja, donde hay más agua, o en el norte más arriba, donde hay un poquito más de fresco y también es más lluvioso, y por lo tanto, pues aquí se concentra el roble, ¿vale? Ese melojo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, no hay mucho más. El carballo es un roble también, ¿de acuerdo? Pero necesita una temperatura más templada, ¿de acuerdo? Y no hay mucho más, no hay mucho más que comentar, ¿vale? Aquí nos encontramos con el Moncayo. Bueno, pues 3/4 de lo mismo. Como veis, la fachada norte más fría del sistema ibérico, del norte del sistema ibérico, ¿vale? Tenemos hayas, están aquí, ¿de acuerdo? Zona fría que no vamos a ver en el sur porque da el sol y el haya desaparece. Por debajo nos vamos a encontrar el Quercus robur, nos vamos a encontrar el roble pirenaico, el melojo, y por debajo la encina, ¿de acuerdo? Este necesita mucha agua, igual que el haya, pero necesita una temperatura más suave, y el haya aguanta muy bien las temperaturas frías. Es un árbol de al lado de los arroyos de alta montaña, ¿vale? De montaña. Bueno, aquí tenemos Lleida, ¿vale? La Cerdaña. Podéis ver, bueno, pues desde los 1000 hasta los 2500 metros, ¿vale? Lo que os vais a encontrar. No hay mucho más. Hay árboles que necesitan, ¿de acuerdo? Necesitan agua, por ejemplo, los alisos, los sauces y los fresnos son árboles que necesitan tener el agua cerca, ¿vale? Que sea una zona húmeda después, los robles, ¿de acuerdo? El pino es un árbol más duro y las raíces son aéreas y aguanta bastante bien la altitud, y por encima, pues bueno, otros tipos de pinos y abetos, ¿vale? Como el pino negro o los abetos. Bien, es el Montseny. Vamos a pasar, vamos, la Vall de Aran, el Pirineo aragonés, la zona norte, ¿de acuerdo? Que es la zona francesa y la zona sur, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, está a una altitud superior a los 2000 metros, por lo tanto hasta los 2500 metros, y nos vamos a encontrar
si os dais cuenta, el pino albar aparece en la fachada sur, aguanta mejor el sol que en la fachada norte, que está más abajo, busca una temperatura más cálida, y aquí en el norte, que hace más frío, se sitúa más abajo, pero en el sur, que da el sol, puede subir. ¿De acuerdo? Después hay otros como el pino negro, que también lo aguanta, que va ascendiendo, también lo hace aquí en la fachada norte, aguanta bien el frío. Aquí puede bajar un poquito más, aquí se reduce, ¿vale? Porque más abajo ya no es su hábitat, ¿de acuerdo? El más cómodo. Y después el roble, pues bueno, que se encuentra en su zona más o menos templada, por encima de las encinas, y en el norte no hay encinas. ¿Mm? Esta es la región eurosiberiana, ¿de acuerdo? Los picos de Europa. En los picos de Europa, la fachada norte, que es donde da la precipitación, ¿de acuerdo? Y es más fría, pues como veis, prados de montaña, ¿de acuerdo? Matorral y prado de montaña, desde los 1500 metros, y por debajo, pues nos encontramos la vegetación típica, ¿vale? Que es el haya, necesita agua, está además en su hábitat, es más oscuro, muy lluvioso, más fresco a esta altitud. Por debajo los robles y por debajo los árboles de ribera, los fresnos, los chopos, los alisos, los sauces, todos esos árboles que crecen en la ribera de los ríos, ¿de acuerdo? Y como veis, el pino se ha quedado, aquí no está, ¿de acuerdo? Necesita otro tipo de suelo y en principio no tanta agua. Y como veis aquí, pues el enebro. El enebro es un arbusto, ¿vale? Que puede llegar a tener, bueno, como mucho 2-3 metros de altura. En todo caso, los hay enanos y rastreros y los hay más grandes, ¿de acuerdo? Y el pastizal, pues bueno, no hay mucho más. Aquí en Zamora y Orense, bueno, la vegetación del litoral, ¿de acuerdo? Esta es, pues bueno, lo más interesante son el descubrir este tipo de plantas, ¿vale? Que son las que se van a intentar agarrar a este tipo de suelo. Es muy pobre, ¿vale? Pedregoso, arenoso, y bueno, los hemos visto, ¿vale? Los hemos visto. La vegetación que más puede destacar arbórea es ese pino marítimo, ¿vale? O pino ródeno, que se agarra muy bien a este tipo de suelos arenosos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la vegetación de ribera, bueno, no hay mucho más, ¿vale? Y bueno, estos son vertebrados, anfibios y demás que en principio no os van a aparecer. Bueno, aquí el género Lepus, la liebre, ¿vale? Los lagartos, el corzo, los principales mustélidos, la marta, la garduña, pero el bisón también, todos estos aves relictas de las que quedan ahí eh, muy poquito, como el urogallo, ¿de acuerdo? Invertebrados igual, ¿vale? Y bueno, como no aparecen más, sí que me hubiera gustado ver un poco los parques, ¿de acuerdo? Los parques nacionales, pero bueno, en principio, como veis, simplemente daros una vuelta, por favor, mirad los mapas, porque de aquí sí que podréis ver algo. No es muy complicado, con un breve comentario podéis defender un buen examen, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esto, bueno, haré otra práctica de aguas y me meteré con la práctica de los parques nacionales y os lo colgaré en la siguiente y haremos prácticas en la siguiente, ¿de acuerdo? De todas formas, si os bajáis el examen práctico, tenéis este mapa y os hace las preguntas, ¿vale? Yo os lo colgué. Pinchadlo y comprobad a ver qué tal lo hacéis. ¿De acuerdo? Hasta luego.